Sí, ahora vamos a ir a la lección 5, página 13 dice aquí. Sí, página 12 era acá. La 12 también la vimos. Vimos la 11, la 12, cuando hablamos de que no debe presionar a nadie a aceptar a Cristo. Y vamos a la lección 5 que está en la página 13. A ver, aquí dice, ¿qué hacer para emprender la evangelización personalizada? Aquí vamos a ver que hay 4 pasos de este escritor, de los cuales vamos a aprender en breve. Vamos a leer el título, lo que dice el fragmento. Dice, cuando tenemos claro que el mandato del Señor Jesucristo, y ahí dice el versículo, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Es para todos aquellos que creemos en Él, es necesario emprender la tarea de evangelización personalizada. Entonces, es nuestro deber, amados, como cristianos, pues, evangelizar. Para nosotros no debería haber importancia si algún día nos paramos en un púlpito o si nos paramos en una plataforma. No todos llevamos ese ministerio del evangelismo, pero sí todos somos llamados a predicar en cualquier lado, que es lo más importante, pues, ¿no? En la predicación personal. Listo. Entonces, para hacerlo hay unos pasos sencillos que compartimos con todos ustedes. Primer paso, orar por las almas. Y miren, aquí un versículo bíblico, y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, según materia, me acuerdo ahora, y bueno, bíblicamente, usted debe entender que debe haber pasión en nuestras vidas para salvar las almas. Claro que cada ministerio tiene se podría decir una característica. En este caso el maestro enseña, tiene pasión por enseñar. Hace unos años atrás, recuerdo que a mí se me veía, bueno, gracias a Dios algo aprendí a tocar en algún instrumento, pero en esto yo era un poco dejado, ¿sabes? Yo era un poco dejado. Me gusta, pero no me apasiona. En cambio, al ponerme a estudiar, investigar y hacer cosas como esto y enseñar, eso me apasiona a mí. Entonces, en el evangelizar debe haber pasión, amor por las almas más que todo. Cuando hablamos de amor por las almas es que usted ame a todo el mundo entero y tenga la necesidad de predicar. Eso significa el primer paso, que es orar por las almas. Ahora bien, nosotros debemos entonces, como dice el primer texto, debemos sacar un tiempo para orar, ¿verdad? Porque si tomamos esta responsabilidad o este objetivo de que es predicar el Evangelio, que somos llamados a hacerlo, entonces el primer paso, como todo lo que vayamos a hacer en la obra de Dios y en nuestra vida secular, debe de ser orar primero. Orar todo, ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Creo que lo hemos visto anteriormente en las otras clases, en las otras materias, que usted no tome ninguna decisión sin antes no orar. Bueno, para alguna decisión que es, claro, irrisoria, pequeña, que usted y yo lo podemos hacer, claro, ahí sí la hacemos. Pero para alguna decisión de nuestra vida, tal vez un camino que vayamos a tomar, un viaje que vayamos a realizar, alguna decisión que vayamos a tomar, pues siempre debe estar adelante en la oración. Ponerlo a Dios primero para que Él nos muestre qué hacer, nos guíe a dónde ir, y de ahí sí, pues nos lanzamos, ¿verdad?, a hacer la obra. Entonces sí, también, antes de que usted y yo ya tomamos la decisión, porque esto es lo que nos mandó el Señor a evangelizar, lo siguiente deberá ser que usted y yo debemos orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe y Él abra puertas para empezar la evangelización. ¿Listo? Y debe hacerse esto cuando usted y yo amamos las almas. Aquí vemos en el pasaje bíblico que leí que Él tenía compasión de ellos, y es lo que debe haber en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, compasión, porque usted y yo ya somos salvos. Acuérdense que la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Con dificultad usted y yo aquí estamos luchando, cada día es un reto nuevo, cada día es una lucha para nosotros,
Estamos aquí porque gracias al Señor nos ha sostenido en los años que llevamos en el Evangelio. Pero miren, para nosotros ha sido una lucha, porque quizás que nosotros, algún instante no quiso renunciar. Alguno de nosotros no quiso ya orar, no quiso buscar la iglesia, ya no quiso, porque a veces vienen estas cosas, vienen desalientos para todos nosotros. A veces vienen pruebas que nos hacen caernos en patalear, se podría decir, sí, nos hacen llorar, querer salir corriendo. Y mire, con dificultad, usted y yo estamos aquí luchando con la ayuda del Señor. Imagínense aquel que no tiene a Cristo. Usted y yo estamos peleando nuestra salvación, pero ellos no. Ellos están perdidos. Y si viene Cristo, muchos se van a quedar. Entonces, por ese amor y esa misericordia, nosotros debemos evangelizar. ¿Listo? Entonces, mire, aquí dice este escritor, en el 1, donde dice, viene a mi memoria una mujer de 83 años, que hace poco tiempo fue resaltada por la revista Sin Fronteras, de tendencia católica. Su nombre era Sin Luan. Al traducirlo vendría a ser algo así como Isabel, residente en China, y diariamente recorre 20 kilómetros de ida y de vuelta para evangelizar a una comunidad de personas de tercera edad. Para ella es fundamental hablar de Cristo. Ama las almas es el primer paso para emprender, a amar las almas es el primer paso para emprender la evangelización personalizada. Entonces miren, este es un claro ejemplo. Mira que ella no es cristiana, es católica, y es en China, y allá te persiguen, pues allá no es que uno tiene la vida. Usted y yo tenemos la vida fácil aquí, y siempre esto se predica en las iglesias. Usted y yo vivimos tranquilos, no hay persecución, no hay arenas romanas, no somos seguidos para morir en la hoguera, nada. Pero miren, a veces nosotros estamos tranquilos en nuestras casas tomándonos un jugo con los pies alzados, cuando deberíamos estar orando y evangelizando. No quiere decir que el Señor no nos permite tener un tiempo de descanso, de reposo, pero nuestro pensamiento, y lo digo para mí mismo, debe estar el evangelizar. Entonces, y yo ahora recuerdo que a veces nos suelen enviar a nosotros las misiones, las iglesias nos suelen enviar a ciertos lugares, cuando hay campos blancos, no sé si usted lo ha enviado, a mí sí se me ha enviado. Y créanme que hay momentos en que el cansancio, el dolor, la pereza tal vez, o los problemas, las dificultades, viene el enemigo a dardiar, y a uno como que le pone, porque a mí me ha pasado, a mí me ha venido algún deseo de ir a no ir, pero por amor al Señor y amor a las almas, yo he ido. A veces le toca a usted ir un domingo a predicar, cuando a veces el domingo, pues todos pensamos en un domingo familiar, cosas por el estilo, usted sale a pasear con su familia. Pero va a haber tiempos o temporadas que usted un domingo tendrá que estar en la obra de Dios, un sábado, a veces no habrá tiempo de descansar, pero eso es por amor a las almas. Amén. Habrá lugares donde usted lo mande, donde no haya aire acondicionado, ni ventilador, ni un colchón de chai, sino que habrá el piso, una sabanita nomás, y usted no tendrá ni de tan a veces porque tendrá que picar los mosquitos. Y ustedes lo mandarán a predicar allá y usted tiene que ir por amor a las almas. Y yo también tengo que ir. Amén. Entonces, primer punto, amor a las almas. Segundo punto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. Si usted no ha querido ir, vaya. Porque nos somos llamados a predicar. Listo. Y lo hacemos por amor a las almas. Segundo, pedir a Dios que abra las puertas. Mire, después de orar pues, y tener amor por las almas, usted y yo debemos orar también para que el Señor abra las puertas. Mire, con frecuencia nos hallamos ante una realidad. Tenemos ganas, entusiasmo y deseos de evangelizar, pero encontramos inconvenientes, se levantan obstáculos frente a nosotros. ¿Qué hacer? Orar para que nuestro amado Dios abra puertas. Ahora, esto sí es bíblico lo que le estoy diciendo, y lo leemos en la página 14, miren, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. A ver, vamos a leer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Listo, entonces mire, él está pidiendo a la iglesia que le llegue este mensaje, a la iglesia de Éfeso,
que ellos oren por él, para que el Señor les dé capacidad y al abrir su boca y pueda dar a conocer el Evangelio. Ahora, hay otro versículo que no recuerdo, yo les decía que yo sí me sé varios versículos, pero hay algunos que yo no recuerdo. Pero hay un versículo donde dice que la iglesia debe orar para que el Señor le abra puerta a él, al apóstol Pablo, porque el enemigo se le resistía para que él pueda predicar. Entonces, miren, usted y yo, el segundo punto será que debemos pedirle al Señor que nos abra puertas para evangelizar, porque usted no sabe con qué se va a encontrar, o a veces el enemigo viene a cerrarle, que el Señor lo reprenda, viene a cerrarle puertas porque conoce su vida, conoce su intención, y lo que va a hacer es ponerle alguna traba, algún problema, una dificultad, y a usted y a mí, ¿qué hace? Nos bajonea. Usted dice, vamos a evangelizar ese mismo y a levantar, a predicar. Le cayó enfermo el hijo, le vino enfermedad a usted, le vino una situación en su trabajo, en sus estudios. Y mire, ahí usted y yo, ¿qué pasa? Que nos trunca nuestro objetivo, nos hace desviar, nos pone en una prueba que nos tiene dando vueltas y nos pone obstáculos. Pero el apóstol Pablo dice que debe la iglesia orar por él para que al abrir su boca, pues él pueda hablar del Evangelio de Cristo. Entonces, lo segundo será que usted y yo debemos orar para que el Señor nos abra puertas. Ahora miren lo que dice aquí. Si Dios abre las puertas, encontraremos oportunidades, una oportunidad para predicar y circunstancias favorables para evangelizar. La oración y pedir que nos conceda la posibilidad de llegar a las personas es eficaz. Entonces, miren, lo hacemos por amor a las almas. Segundo, oramos para que el Señor abra puertas. Si Dios le abre puertas a usted y a mí, entonces tendremos la oportunidad, pues, de que alguien se nos presente, nos encontramos a alguien en el carro, alguien que nos pregunta alguna actividad, entonces él mismo abrirá la puerta. Y segundo, nos encontraremos con circunstancias favorables. Cuando habla de circunstancias favorables, puede ser que usted se encuentre con un matrimonio roto, con una persona que está en depresión, ¿con qué más? Se puede encontrar con una madre de familia que tiene sus hijos en problemas, cosas por el estilo. Entonces usted llega al tiempo justo porque Dios preparó ese momento para que usted pudiera entablar la conversación y le ayudara a las circunstancias, a evangelizarle y a hacerle entender a esas personas que sí hay una salida a la situación que viven. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me entienden? Listo. Tercer punto. No desaprovechar las oportunidades. Miren, esto, mientras yo lo leía, recordaba algo que les voy a comentar ahora. Entonces, miren, no desaprovechar las oportunidades. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Piense por un instante, vemos en la página 14, donde dice no desaprovechar las oportunidades. Piense un instante, ¿cuántas oportunidades ha desaprovechado? Por un instante. Deje volar su memoria, a ver cuántas veces usted pudo predicar y no lo hizo. En su vida, en un diálogo informal, mire, mientras aguardaba el autobús o quizás cuando hacía fila para cancelar los servicios básicos o en el aeropuerto, cuando ustedes no viajamos, en el terminal terrestre, mientras esperaba un autobús. Cualquier espacio puede representar la transformación de un ser humano. Mire, cualquier oportunidad, si usted le habla a alguien, eso puede ser la oportunidad de que esa persona se salve, porque ya vimos que la palabra pues es enviada y hará por lo que fue enviada, en este caso salvar las almas. Pero mire, esto aquí me impactó cuando lo leía. Imagine que está con el Señor, usted y yo, con el Señor Jesús, junto a la entrada al infierno, y ve pasar una y otra persona, le miran el rostro a usted y a mí y le dicen: pudiste hablarme de Cristo y evitar aquí mi tormento, pero no lo hiciste. ¿Cómo se sentiría usted? Por un instante piensa. Sin duda, con remordimiento por no haber aprovechado el momento oportuno. Y leemos el pasaje. A ver, antes de leer el pasaje les comento algo. Esto me habló a mí porque en mi vida, es malo que siempre comente esto, pero bueno, es la experiencia lo poco que he tenido en el caminar como cristiano. Y me acuerdo que había un joven allá donde yo vivía, en la 14, y él le decía, a ver, no me acuerdo cómo le decía, bueno, no recuerdo, el hermano él se llama El Toro,
y él no recuerdo cómo le decía. Pero bueno, este joven no tenía esposa, vivía en el mundo, pero mundano, pues no. Y este joven pues se acostó con muchas mujeres prostitutas y ahí terminó teniendo un SIDA. Sí, terminó flaquito, el chico lo veía con usted y si era trabajador, trabajaba, no tenía vicio, pero el vicio era esto, de que cayó en esta situación y terminó con SIDA. Él terminó, me acuerdo, en una silla de ruedas flaquito. Y yo un día me acuerdo que lo fui a ver, lo visité, pero no le prediqué ese sábado. Y yo estaba que iba a predicarla. Y yo decía, Señor, pero es que me da cosa ir para allá. Mi humanidad, me da vergüenza, cosas por el estilo. No del evangelio, sino que me daba cosas que yo siempre lo veía, pero nunca lo traté. Bueno, pero en esos días que fallece él, yo me abstuve y no fui, por temor, por dudas. Y mira, él falleció y yo nunca le prediqué, tal vez a alguien más. Yo sé que el Señor no permite que nadie muera sin que alguien escuche el evangelio. A alguien tal vez le predicó, pero como vecino yo tenía la oportunidad de haberle predicado, porque me acuerdo que un día, no me acuerdo qué favor le hice, yo le hice un favor y ahí sentí que yo tuve la puerta para ir a predicar, pero no lo hice. Y el día que falleció él, me redargulló, claro, yo me arrepentí, sé que Dios me perdonó y ya no lo vuelvo a hacer, bueno, pero miren, yo pude haberlo evangelizado y no lo hice. ¿Y cuántos de nosotros pues podemos evangelizar a muchas personas? Y a veces no lo hacemos por temor, por dudas. A veces porque el Señor, yo ya le prediqué a tal persona, pero ya vimos en esta materia que usted y yo no debemos cansarnos, aunque nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos nos hayan escuchado 1000 mensajes, usted siga predicándolo, porque no sabe cuándo se convertirá el Señor. Nuestro trabajo es predicar, tan solo eso. Entonces miren lo que dice el texto sagrado de 2 Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco, dijo el apóstol Pablo, delante de Dios a Timoteo y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se lo dice a la hermana Magallanes, se lo dice a la hermana Lili, al hermano Matamba, se lo dice a Lupita, al hermano Luis, a Melissa, y se lo dice a cada uno de los que están aquí. Que nosotros nos hemos encarecido esto. Y suelen a veces ver los predicadores, le dicen, pon tu mano antes de entregar una Biblia. Le dicen, te encarece. Se lo dicen a los pastores cuando lo van a ungir, lo van a doctrinar. Entonces miren, también este deber es para nosotros. A veces sí da miedo, créanme que da miedo. A mí me ha tocado pararme en algún lugar y el corazón a uno le palpita. Los pies tiemblan, la mandíbula empieza a temblar también, uno a veces hasta gaguea. Créanme que a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Hace tiempo me acuerdo que yo estaba en un lugar y el Señor me llamaba a predicar. Y me puso, porque yo le decía, necio, en mi juventud estaba un poco más joven. Y me acuerdo que le dije, Señor, voy a abrir la Biblia. Y si sale un versículo que me diga que predique, yo predico. Así le dije. Me acuerdo que abrí la Biblia y me salió la atalaya de Dios. Ezequiel. Cuando leí el versículo, porque fue la primera vez que lo leí, yo entendí que me llamó a predicar. Así que con pies temblados me levanté y empecé a hablar de la grandeza del Señor. Y bueno, muchos escucharon. Cuando me decían, porque había cristianos, y otros conversos pues escucharon atentamente. Entonces, tal vez no se convirtió a alguien, no lo sé, porque es la oración de fe, pero Dios sabrá. Lo importante es lanzar la palabra, enviar. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad. De hoy en adelante, usted que escucha esta clase, ahí, trágase el miedo, Señor, en tu nombre voy. Acuérdese que en los primeros pasajes o los primeros fragmentos que vimos de este material decían que cuando usted y yo vamos a evangelizar, no vamos solos. Él va con nosotros. Él nos va. Usted cuando vaya a evangelizar y tenga temor, recuerde esto en su mente. Él va a ir con usted. Usted no va a estar solo. Él le va a dar palabra. Entonces, lancémonos y recordemos que por medio de nuestra predicación, yo lo hice. Nuestra predicación sigue, hermano, segundo. Bueno, ya mismo voy a parar. Por medio de nuestra
predicación, por lo menos estamos aquí, nosotros guardecidos. Por medio de la predicación, alguien se va a salvar. Amén. Entonces, sigamos adelante. Vamos con el cuarto punto. El testimonio personal, una forma eficaz de evangelizar. Ahora miren, este fragmento es muy bueno y esto lo leí mientras leía sus materiales, cuando les mandé a poner el deber. Le decía que, bueno, y le decía, mientras no nos mojemos, todo bien. Yo les decía que cómo ustedes podrían entablar y abordar a alguien y predicarlo. Y por ahí uno de los materiales decía que con el testimonio, el hermano, el estudiante que escribía el material o el deber, decía que con su testimonio ella predica con otra mujer. Entonces miren, nuestro testimonio es muy importante también para predicarle. Por algo, usted y yo pasamos lo que pasamos. Hace unos años atrás recuerdo que el Señor, muchacho todavía, le decía, Señor, envíame a predicar, Padre. Y el Señor por 3 ocasiones me dijo de la siguiente manera: dice, yo no te puedo enviar, así me dijo en una administración, no te puedo enviar sin experiencia. Y la experiencia me costó. Toda persona que usted ve predicando no se paró de por gusto. Si Dios lo usa, no es por gusto. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que, creo yo, hablar con personas maduras, personas que ya tienen varios millas de vuelo en el Evangelio. Y para usted poder predicar, usted tiene que llevar experiencia. Yo por la experiencia, viene mi mamá con enfermedad, una enfermedad terrible, mi matrimonio destruido, mi mente casi visitando algo. Hasta me tocó ir a visitar a Lorenzo Ponce. Yo tomé pastillas, medicamentos para estar bien, cosas por el estilo. Me tocó cosas terribles, mi trabajo, estudios, cosas por el estilo. Entonces miren, esa experiencia me ayudó a poder compartir con otras personas. Entonces, nosotros es bueno que lo que hayamos pasado en el nombre del Señor, esa situación difícil en la cual Dios nos sacó, con esa usted y yo podemos predicar, hermanos. Entonces es muy importante nuestro testimonio, lo que Dios nos ha hecho pasar, y también nuestro testimonio en el sentido de ser buenos cristianos. Porque a veces usted y yo, las personas no ven, no les predicamos, pero con nuestra forma de ser, siendo verdaderos cristianos, entonces usted y yo estamos predicando. ¿Listo? No necesitamos predicarle porque las personas del mundo, usted y yo somos cartas abiertas y nos ven. Y las personas del mundo saben quién es un buen cristiano y quién no. Aquí le dice hermanito y le dice otras cosas, ¿sí o no? Entonces, pero ellos saben si hay alguien que canta, acaba de un buen cristiano, dicen a este le escucha, a este sí le voy a escuchar. Entonces, amados, esos son los 4 puntos. Miren, aquí ven. Aquí tengo 2 pasajes bíblicos, los leo muy rapidito. En la página 15. Miren. Aquí hay un hecho rápido. Miren lo que dice. En la página 15 dice, donde dice el hecho. Sí, fue bochornoso y puso en tela de juicio el testimonio de un líder eclesiástico. Reavivó el interés por la brecha existente entre lo que decimos y hacemos, principalmente entre el pueblo cristiano. ¿Qué pasa? Que aquí lo que dice es que un hombre fue a evangelizar y después de evangelizar alguien por ahí lo vio y dice que después de evangelizar dice que se metió a un prostíbulo, diciéndolo en mis propias palabras. Y de ahí viene el problema, que una cosa que dicen que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Podría hablar del evangelio, pero sus hechos borraban todito. Y miren, aquí hay un pasaje bíblico donde dice consciente: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor testimonio que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y mire el otro texto: ninguno tenga en poco tu juventud, para Melissa, para Dalia, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces somos llamados en todo tiempo a guardar nuestra integridad. Nuestro testimonio es importantísimo. No importa que le hagan problemas, usted deje lo que le peleen, que ellos ganen el problema y usted gana con Cristo y gana, porque algún día la persona que le hace problema le va a escuchar porque usted no le contestó, usted no le problema. Otra cosa es que usted se deje ver la cara también, es diferente. Una cosa es que usted tenga que arreglar la situación con tranquilidad, hablando, pero otra cosa es que usted se ponga de tú a tú con otra persona y usted sabe el testimonio.
Entonces deje que se pierda la pelea, deje que se pierda el dinero, pero no deje que se pierda su testimonio. Amén. Rapidito, página 16. 5 minutos más. Lección 6. Entonces miren 4 puntos fundamentales. Ahora miren, el evangelio a una persona, una presentación sencilla. Aquí vamos a ver 4 puntos específicos. 1, 2, 3, 4 puntos. 5. Ahora yo solo voy a dar los puntos y les voy a comentar. Solo voy a leer un pedacito del contenido donde dice el evangelio a una persona, una presentación sencilla. Con más frecuencia de lo que deberíamos, olvidamos que hay una enorme diferencia entre los términos y palabras, tiempo e incluso gestos que utilizamos al compartir el mensaje transformador de Jesucristo. Desde un púlpito a la estrategia que asumimos en un espacio abierto y la enorme brecha que separa estos dos métodos del que adoptamos al evangelizar a una persona. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Así en breve, que es diferente predicar en la iglesia, en un púlpito, muy diferente, la estrategia que se usa en la iglesia, muy diferente a predicar en un púlpito, en un escenario o al aire libre, es muy diferente las estrategias que se usan allá y diferente predicar allá que predicar en el púlpito, y muy diferente de ambas predicarle a una persona que usted ambos por cara a cara. Es muy diferente, las tres son diferentes en situaciones diferentes y se utilizan diferentes tipos de características, ¿sí? Eso es lo que dice este material. Ahora miren, para realizar entonces la evangelización persona a persona, y que debe ser para todos, el primer punto dice que debe haber sensibilidad a la voz de Dios. Aquí vamos a estudiar en este fragmento la evangelización que tuvo este hombre, este evangelista, que así se lo conoce en teología, que se llamaba Felipe, el evangelista Felipe, así lo conoce. Y miren, aquí vamos a leer el pasaje, miren, donde dice sensibilidad a la voz de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate. Estamos en la página 16, punto 1. Y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, dice aquí, los planes de Felipe diferían de los del Señor, pero cuando nuestras vidas están en sus manos, como instrumentos, Él se mueve con poder y reorienta nuestros proyectos. Quiere decir que cuando usted y yo, cuando hablamos de sensibilidad a la voz de Dios, es que usted tiene una vida consagrada al Señor. Usted tiene una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Eso es importante. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, el sentir que Dios le pone, cuando Dios le habla, cuando es la voz de Dios, cuando es Dios que le habla a su pensamiento, a su mente, y cuando es la voz audible de Dios, usted y yo debemos llevar una vida consagrada al Señor. ¿Cómo lo obtenemos? Con lo que usted siempre ha escuchado en sus iglesias. Saque tiempo para orar, pero no solo por café, almuerzo y merienda, no. Ni solo cuando me levanto, ni solo cuando me voy a acostar, porque son breves oraciones. Cuando usted y yo comemos, pues es una breve oración, porque sería ilógico que usted también a veces tenemos una mala forma, y cuando vamos a orar por la comida a veces nos vamos hasta Siria, hasta África, y los alimentos terminan fríos ya, cuando en realidad para orar por los alimentos es una breve oración. Cuando nos levantamos también a veces pues puede ser una breve oración al acostarse también, o puede ser una oración grande, pues, ¿no? Pero en el día de Dios debemos sacar un tiempo para... Acuérdense que el Señor le dijo a sus discípulos cuando los llevó al lugar de Getsemaní, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? ¿Sí? A veces, y esto es en las iglesias a nivel mundial, cuando son tiempos de oraciones, y me incluyo, no venimos a los tiempos de oración, porque a veces no nos gusta orar. Y no digo que a mí no me gusta orar, sino que me incluyo porque no se ve bien. Esto lo están viendo en la materia de la hermana Marjorie, que usted y yo en toda predicación, en toda situación debemos incluirnos, aunque no lo hagamos, ¿ya? Porque las personas allá afuera van a decir, el que está predicando es santo de los santos, pues no. Y no es así, usted y yo debemos incluirnos en todo cuando prediquemos. Entonces miren, esto es a nivel mundial en las iglesias. Los tiempos de oraciones están vacíos, pero los tiempos de fiesta están a golpe en las iglesias. Nadie se puede sentar porque no hay puesto. Entonces miren, cuando usted quiera tener sensibilidad a la voz de Dios, tiempo de oración, saque su tiempo de oración.
en la tarde, en la mañana, en la madrugada, en el tiempo que usted quiera. Suele decir, y es verdad, la madrugada es perfecta en tiempo de oración, porque a esas horas como que una puerta espiritual se abre. Y créanme que yo lo he pasado. He declinado un poco en esas horas por cuestión de trabajo, pero saco mi tiempo en el día. Bueno, con esto no me justifico, pero el tiempo de oración bueno en la madrugada es muy bueno, créanme que es muy bueno. Entonces, saque tiempo para leer todos los días. Y la oración, todos los días es un tiempo de oración. No es que solo en la iglesia ahora, no. Es en su casa,